Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de práctica respecto a circuitos de primer orden. Estos circuitos reciben ese nombre porque la solución de las magnitudes que andamos buscando, que normalmente es el voltaje y la corriente, se describen por medio de ecuaciones diferenciales de primer grado. Por eso es que los circuitos se les llama primer grado. En este caso, estamos en presencia de un circuito que es un circuito que lo llamaremos RC. Este circuito se está componiendo de resistencias y un capacitor de 2 nanofaradios. De ahí que lo llamamos RC. Pues vamos a traer la solución desarrollada de este ejercicio. Este ejercicio es tomado del libro de William Haidt, de circuitos eléctricos y es del capítulo 8 respecto a circuitos de este tipo. Y dice el ejercicio número 20: es seguro suponer que un interruptor dibujado en el circuito de la figura 858 ha estado cerrado, y vamos a subrayar aquí, durante un tiempo tan largo que cualquier transitorio que podría haber surgido desde la primera vez que se conectó la fuente de tensión ha desaparecido. ¿Qué es lo que nos indica esa declaración del enunciado? Básicamente lo que nos indica es que ya se han vencido las condiciones iniciales en donde se carga el capacitor. En todos estos ejercicios, cuando veamos que el enunciado indica ha pasado un largo tiempo o desde hace muchos años o algo por el estilo, significa que ya el capacitor en este caso está totalmente cargado. Y recordemos que un capacitor cargado se comporta como un circuito abierto, por lo que nosotros podríamos ahorita representar ese diagrama de circuito con esa sección como un open circuit, como un circuito abierto. Bueno, me dice el enunciado como sección de respuesta A, que determine la constante del tiempo del circuito. Recordemos que en este caso, la constante de tiempo, que la representamos con la letra griega tau, es R por C. ¿Ok? Entonces, encontrar R por C es la parte A de este enunciado, y luego nos proponen en una sección B de respuesta que hagamos algunas comprobaciones, y dice calcule la tensión V de T para T igual tau, T igual 2 tau y T igual 5 tau. Entonces, bueno, vamos a desarrollar cómo sería la respuesta a este ejercicio, y vamos a hacer una primera etapa de solución. Y esta primera etapa es lo que sucede en el circuito para T antes de cero. Para nosotros, T igual a cero es el momento en el que se da la conmutación. Es decir, T igual a cero es el momento donde el interruptor pasa de estar cerrado a estar abierto. Si eso sucede en T igual a cero, significa que en T antes de cero o T menor a cero, el interruptor, o el switch está cerrado. ¿Ok? Esto es lo que está sucediendo en T antes de cero, que el interruptor está cerrado. Y en este caso, entonces, hacemos el diagrama de circuito, que nos quedaría de esta manera. Acá iría el diagrama
con el interruptor, pero como ya dijimos, este queda cerrado. Completamos el resto de elementos y la fuente es de 4 volts. Ok, de esta fuente, de la terminal positiva de esta fuente, vamos a colocar como si la corriente estuviera saliendo de aquí de una forma convencional y al llegar a este nodo superior, la corriente se va a separar una parte hacia la izquierda y otra parte hacia la derecha, que es la corriente que va a comenzar a cargar a ese capacitor. Durante 5 tau, es decir, durante 5 constantes de tiempo, ese capacitor va a comenzar a cargarse, 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 y pasado ese tiempo, cuando el capacitor ya se encuentra totalmente cargado, vamos a ver que mi diagrama de circuito ahora se modifica de esta manera. Que me quedan 100 ohms, aquí abajo me queda 150 ohms. Esta fuente que es de 4 volts y esta otra resistencia que es de 200 ohms. Ahora, como el circuito me quedó en esta sección como un circuito abierto, yo justamente lo que ando buscando es cuánto es el voltaje en este capacitor. Eso es lo que andamos buscando. Ahora, como el capacitor ya está cargado y se comporta como un circuito abierto, entonces lo que andamos buscando es cuánto es el voltaje entre estos dos nodos que eran donde estaba conectado el capacitor. Bueno, como ahí tenemos una resistencia de 100 que solamente tiene una de sus terminales conectadas, significa que por ahí no hay corriente. Entonces, toda la corriente que sale de la fuente, toda esa corriente se va a venir ahora a esta resistencia de 200. Ya no va a haber ninguna corriente que pase por esa resistencia de 100, ni tampoco va a haber ninguna corriente que pase por la resistencia de 150 ohms. ¿Ok? Por lo tanto, nos es apropiado indicar que si yo me llevo esta medición hacia el nodo que se encuentra en paralelo, me doy cuenta que sin hacer ningún tipo de cálculo, que el voltaje en este capacitor es de 4 volts. Es decir, ya se ha se ha cargado y se encuentra como un circuito abierto cuya capacidad de almacenamiento de energía por el campo eléctrico aquí me está permitiendo poder almacenar hasta 4 volts, que coincide con ser la misma lectura de la fuente, en este caso de 4 volts. Ahora, ya con este dato, entonces ya yo puedo determinar que el voltaje en T igual a cero es igual al voltaje del capacitor antes de la conmutación, que es igual a 4 volts. ¿Ok? Ya tengo este dato que nos va a ser muy importante más adelante. Con esto termino esta primera etapa de análisis, donde estoy haciendo un análisis en T antes de cero. Pero ahora hagamos una segunda etapa de análisis. Y en esta segunda etapa vamos a ver qué pasa cuando t es mayor que cero. Es decir, qué pasa cuando el interruptor está abierto. ¿Ok? Cuando el interruptor está abierto, significa que otra vez el capacitor está teniendo un cambio en las condiciones dadas. Ya ese capacitor se encontraba en un estado estable. Ahora él va a entrar en un estado transitorio otra vez.
porque está sufriendo un cambio en las condiciones de su alimentación. Y recordemos que el capacitor se resiste a realizar cambios abruptos en el voltaje que almacena entre sus terminales. Entonces, ¿cuál es la reacción? ¿Qué es lo que pasa con el capacitor? Que entonces el capacitor ahora es el que va a entregar ese voltaje almacenado al resto de el circuito. Ahora, con el interruptor abierto, veamos que el diagrama de circuito me va a cambiar de esta manera. Aquí yo tengo el interruptor, aquí tengo la fuente y ahora tengo este capacitor cuyo voltaje lo vamos a llamar V de T, ¿ok? V de T. Como este interruptor ya fue abierto en T igual a cero, vean que esa fuente de voltaje quedó desconectada. Entonces, me es válido reescribir este circuito de la siguiente manera, puesto que la fuente de voltaje quedó desconectada. Esta es la de 100 y esta es la de 150. Ahora podemos ver que ya yo estoy mucho más cerca de poder encontrar un circuito RC modelo. Cuando hablamos de un circuito modelo, estamos hablando de sus condiciones más simplificadas. Y en este caso, para obtener la constante de tiempo, la constante de tiempo, que la representamos con la letra tau, esa constante de tiempo es el R por el C. Pero ante la pregunta, ¿de qué R estamos hablando? Porque aquí hay un R de 100, un R de 150 y un R de 200. ¿Cuál de los tres se toma en cuenta para hacer esta multiplicación? Bueno, se toman en cuenta las tres, porque ahora lo que necesitamos es hacer una simplificación. Y simplemente nos damos cuenta que el 100, el 200 y el 150 se encuentran en serie. Por lo tanto, sería hacer una multiplicación del R equivalente por la capacitancia que era de 2 nanofarad o nanofaradios. Entonces aquí sería 450 ohms por 2 nanofarad. Metemos esto en la calculadora, recordando que el nano es x10 a la menos 9. Y esto nos está dando 0.00009, lo cual es lo mismo si yo muevo la coma, la muevo una, dos, tres veces, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Si la muevo 9 veces, me quedaría como 9 eh, nanofarad. Nanosegundos, perdón, porque ya aquí estoy en la constante de tiempo, entonces la unidad es el segundo. 9 nanosegundos, que como pueden ver es un tiempo sumamente pequeño, sumamente rápido el tiempo que está transcurriendo, pero bueno, esta es mi constante de tiempo. Ahora, ya con este dato, vean que yo puedo completar cuánto sería la ecuación que me permite modelar este voltaje V de T. En este caso, V de T es igual al voltaje en cero por base exponencial menos T entre tau, voltaje, porque es lo que estoy representando. Si sustituimos valores de esta ecuación,
me queda que el voltaje inicial, que lo habíamos calculado aquí arribita, es de 4 por base exponencial menos t entre 9 nano. Si hacemos un trabajo en esa fracción de la potencia, básicamente lo que haríamos es, si elevamos esto a la -1, vean que me estaría quedando a la menos eh, 1.11 mega, ¿ok? Por T. Ese mega es x10 a las 6, ¿ok? A las 6. Y bueno, ya con esto podemos responder la etapa B de la respuesta. La etapa A de la respuesta es determina el constante de tiempo del circuito. Bueno, ya la determinamos. Determinamos que es 9 nanosegundos. Ahora me pide que calcule cuánto sería el voltaje V de T para T igual a tau. Entonces vamos a hacerlo aquí como una etapa de comprobación. Y ahora entonces decimos, bueno, ¿qué pasa para un V donde T es igual a tau? Vamos a ver qué pasa en este caso. Significa que tendríamos 4 por E menos T, pero T es tau, entre tau. Y eso entonces me va a dar 4 base exponencial a la -1. Y si nosotros recordamos aquí en la calculadora, podemos hacer ese cálculo. Base exponencial elevado a la -1, ¿ok? Me da 0.3678 y eso lo multiplicamos por 4, lo cual nos da 1.47 redondeado volt, ¿ok? Entonces, esa es la respuesta de cuánto sería el voltaje después de que tau alcanza el valor de descarga. Entonces, recordemos, si nosotros esto lo graficamos, estaríamos hablando que el eje Y es el V, el eje X es el tiempo, y partimos de un voltaje inicial, que es el V en cero, que en este caso son 4 volts, y básicamente lo que nos dice la curva de descarga es que pasado un tau, nosotros estaríamos obteniendo pasar de, de 4 volts, vamos a ponerlo de este lado, de 4 volts, estamos pasando a 1.47 volts. Eso es lo que está pasando. Ahora nos pide también que obtengamos el voltaje para T, me parece que es cuando T es 2 tau, confirmémoslo arriba. Sí, cuando T es igual a 2 tau y después cuando T es igual a 5 tau. Cuando T es igual a 2 tau. Entonces nos va a dar aquí 4 por E a la menos T, pero T es 2 tau entre tau. Por lo tanto, esto va a ser 4e a la -2. Metemos este dato en la calculadora
y vean que nos está dando 0,54, lo cual es consistente con la teoría, ¿verdad? Porque conforme más pasa el tiempo, más el capacitor comienza a descargarse. Y finalmente, cuando T es igual a 5 tau, que de acuerdo a la teoría, eso nos indica que prácticamente ahí el capacitor ya está descargado. 5 tau entre tau, sustituimos esto en la calculadora y obtenemos un 0,03, que para todos los efectos, ya aquí el capacitor está totalmente descargado. Si hacemos una comprobación rápida entre estos dos valores, tiene que haber una relación de descarga, perdón, entre el 1,47 y el valor inicial de 4 volt, ¿ok? Tiene que haber una relación de descarga de tal modo que cuando T es igual a tau, el voltaje debería quedar expresado como el 36,8% del valor original. Vamos a ver si es cierto. Si yo hago una sencilla división, 1,47 entre 4, y esto lo multiplico por 100, vamos a ver cuánto nos da eso. 1,47 dividido entre 4 multiplicado por 100. Vean que nos da un 36,75%. Prácticamente el dato que nos era esperado de acuerdo a la teoría. Ok, entonces, recapitulando, el ejercicio realmente, como pueden ver, es sencillo. Hay una etapa A de la respuesta que nos dice que cuál es la constante de tiempo tau. Ya vimos que es 9 nanosegundos. Y hay una etapa B donde me dicen, bueno, ¿cuál sería el voltaje cuando T es igual a tau? ¿Cuánto sería el voltaje cuando T es igual a 2 tau? ¿Y cuánto sería el voltaje cuando T es igual a 5 tau? Y obtuvimos que es 1,47, 0,54 y 0,03, que es una condición que ya podemos considerar como el capacitor descargado. De esta forma se resuelve el ejercicio número 20 del libro de William Haidt de circuitos eléctricos. Espero que el ejercicio haya quedado claro.